De nuevo con ustedes, qué bueno que todavía siguen allí. Obviamente, pues la tecnología, no escapamos de los problemas técnicos. Anda pasando un huracán ahorita por acá por Hermosillo. Pero no importa, vamos a seguir hablando de la importancia de la sexualidad en el cáncer de mama, ¿no? Este es un tema pues que necesitamos poner sobre la mesa, dada la importancia pues de todo lo que nos ha dicho la maestra Francisca Márquez, ¿no? Entonces, continuando con ese orden de ideas, Francisca, se habla mucho de autoestima, ¿no? La autoestima, que hay que subirlo, pero básicamente, digo, como tenemos oyentes de todo nivel, ¿a qué se refiere con la autoestima y qué es lo que podemos hacer? Primero nosotros como profesionales de la salud y luego los pacientes para el famoso autoestima. Bueno, la autoestima incluye una autopercepción valiosa y positiva de nosotros mismos, ¿no? En la medida en que tenemos esta autoestima alta, vamos a decir, podemos también ir hacia lo que nos gusta, a elegir lo que necesitamos, a disfrutar de lo que queremos. Entonces, en esa medida tenemos esa capacidad de buscar ese disfrutar, pues. Entonces, si nosotros nos percibimos como poco valiosos, como poco atractivos, en el caso de las mujeres poco femeninas, muy susceptibles a la crítica, tal vez un poco inseguras, entonces esto va a hacer que no sea algo que nos ayude a relacionarnos bien pues con la pareja o con el sexo opuesto, ¿no? Entonces eso podría ser una limitante si no tenemos una buena autoestima, o una autoestima sana o suficiente que nos permita ir a conocer o a encontrar al otro en una relación, ¿no? Ok, sí, porque también está descrito que muchas mujeres, a veces en su imaginación, piensan que el marido siente repulsión y rechazo hacia ellas cuando están operadas o no quiere verla desnuda, el torso, etc. ¿Cómo pudiéramos hacer para entonces subir un poco ese autoestima, Luz? Sí, generalmente sí hay una mastectomía, sobre todo es una mastectomía radical. Se puede sentir como obviamente una mutilación. Entonces, si aquí va implícito qué actitud o cómo se recibió, desde cómo se recibió el diagnóstico, hacia con qué actitud se está recibiendo esa intervención, esa cirugía para salvar su vida, y cómo afronta también, en este caso, el sentirse que no tiene una mama, que no tiene un seno, ¿no? Esta percepción puede ser enfrentada de diferentes maneras, ¿no? A veces las mujeres, obviamente, como una agresión a su propia feminidad, como puede ser, pero también encontramos que a veces hay respuestas sorprendentes, de que si eso significa salvar la vida y poder seguir disfrutando la vida, entonces se puede como negociar esta pérdida y este duelo. Obviamente se necesita mucho tiempo y es todo un proceso, porque es un duelo, es una pérdida, para poder enfrentar esta situación, ¿no? Hay a veces, como en todos los duelos, hay personas que tienen más capacidad o menos capacidad para enfrentar esta pérdida, ¿no? Y también yo he encontrado que hay mujeres que inclusive se les ofrece la oportunidad de una cirugía reconstructiva y sin embargo han dicho que no, y prefieren pasar por todo este proceso personal, individual, de empezar a visualizarse igual de valiosas con esta nueva imagen corporal. Okay. Inclusive a mí me tocó acompañar en algún momento a mujeres que tenían dificultades para reiniciar su vida sexual, y era como, bueno, en términos conductistas psicológicos se habla de aproximaciones sucesivas, ¿no? De cómo empezar desde tocarse abajo de la sábana la parte de la mama que ya no estaba,
Okay. hasta luego empezar a tocarse, luego empezar a verse y posteriormente estar con su pareja, y también el que la pareja tuviera la oportunidad de tocar esa parte y que fuera esto siendo más familiar y que esto no representara un impedimento para poder disfrutar la sexualidad, porque la sexualidad no es una mama, pues, o dos mamas. La sexualidad somos todos, es todo el cuerpo con ideas, pensamientos, emociones y todo nuestro ser. Entonces la sexualidad no se puede reducir, pues, a una mama, aunque obviamente en nuestra cultura pues las mamas están asociadas tanto a la reproducción como a la alimentación como al erotismo, ¿no? Okay. Sin embargo, a mí me tocó acompañar a personas, considero, muy fortalecidas obviamente se trabaja para recuperar esa imagen corporal, y también personas que sí aceptaron una reconstrucción y que también igual pueden volver o recuperar su sexualidad, ¿no? Pero también aquí tiene mucho que ver el compañero, ¿no? Qué tanto apoye, qué tanta comunicación haya con su compañero, con su pareja. Y se dice que en mujeres más jóvenes que todavía no tienen, o sea, o no tienen una pareja definida o que están solteras, que también obviamente en edades muy jóvenes tienen cáncer de mama, puede ser mucho más doloroso porque se están enfrentando con la posibilidad de elegir una pareja ya mastectomizada, Okay. que es difícil, pues. Entonces cambia mucho, y inclusive en estudios se ve que en mujeres jóvenes puede ser mucho más impactante, por ejemplo, esta duda si van a poder tener hijos, si es posible, o sea, tener hijos o no tener hijos, sobre todo si son mujeres muy jóvenes, ¿no? Esto no quiere decir que en mujeres más maduras no tampoco tenga un impacto, pero cuando no se han tenido hijos o cuando no se ha tenido o no se tiene una pareja, pues se ha visto que sí resulta mucho más doloroso, porque es como vivir una incertidumbre más. Okay. Bueno, se dice que nadie hace el amor con un dolor de muela, ¿no? Así es. Entonces, usted ha dicho que este duelo, de alguna manera, por la pérdida, por la enfermedad, es necesario. Sí, yo creo que es como si cuando nosotros tenemos una pérdida, pensáramos que a los días ya vamos a estar sonriendo y tomando nuestras actividades rutinarias. No es así. Cuando tenemos una pérdida necesitamos un gran tiempo para ir recuperándonos y adaptándonos a esa pérdida, ¿no? Igual la pérdida de la salud. O sea, si nosotros estamos perdiendo pues nuestra capacidad, nuestras rutinas diarias, nuestra energía, porque se sabe que una persona expuesta a quimioterapia, radioterapia, empieza a tener también fatiga, sí. Empieza a tener muchos cambios en su organismo, ¿verdad? Innumerables cambios, no nada más externos, sino también internos. También sabemos de que hay pues muchos síntomas asociados de depresión y ansiedad que surgen también con este enfrentamiento a luchar por su vida, ¿no? Entonces esto se puede decir hasta es natural, ¿no? Es como si uno recibe un golpe y no se queja, ¿no? Pues claro que se tiene que quejar y tiene que pasar un tiempo y tiene que haber una capacidad para enfrentar y un tiempo para enfrentarlo, ¿no? No se nos puede pedir que ya estemos listos para seguir la vida cuando hemos pasado por una situación que a veces suele ser traumática. Y esto, por supuesto, es variable de acuerdo a cada persona y su condición, digamos. Depende, hay personas que tienen mucho recurso, un recurso personal para enfrentar, hasta tienen un gran sentido del humor. A mí que es como una capacidad de afrontamiento, ¿no? A mí me tocó muchas mujeres que bromeaban, inclusive bromeaban con sus prótesis, con que perdían las prótesis, bueno, hasta chusco, ¿no? En los grupos que teníamos para atender a pacientes con cáncer de mama,
aparecía cada anécdota, pero con un gran sentido del humor. Y la risa también, pues es algo que alimenta el espíritu, ¿no? Que nos alimenta el alma, que nos hace decirle sí a la vida. Entonces, esta capacidad que muchas mujeres tienen, pues es lo que a veces pues surge como una gran fortaleza, ¿no? Y también esa capacidad, porque hay mujeres que han sufrido ya pérdidas anteriores, y si aparece el cáncer de mama, se suma a otras pérdidas. Entonces, pues se oye muy mal, pero es como si ya vinieran con cierto entrenamiento, vamos a decir, ¿no? O igual puede suceder lo contrario. De cómo manejar, digamos, la adversidad. Exactamente, ¿no? Una capacidad para enfrentar la adversidad increíble, ¿no? Que hasta nosotros, los que trabajamos en salud mental, pues son grandes maestros para nosotros, porque también aflora la creatividad, o sea, aflora a veces, no sé, alternativas que no se nos habían ocurrido, ¿no? Yo creo que a veces ante una tragedia o ante algo doloroso, pues surge esa necesidad de decir, ¿y ahora qué hago con esto, no? Entonces empieza la creatividad, todo lo que da, y también surge de una gran inteligencia y de una intuición para decir, pues yo voy a enfrentar esto de tal o cual manera. Entonces, por eso a mí me gustan mucho los grupos, porque en los grupos se dan alternativas, se retroalimentan y se fortalecen. Y además a veces resultan situaciones de muy buen humor, de verdad, de que esto le da un sentido a la vida de las personas, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de todo esto, pues surgen pues situaciones a veces muy agradables e inesperadas, ¿no? Qué bueno. Cuando hablamos de la quimioterapia en cáncer de mama, muchas veces estos tratamientos pues, pueden, digamos, ocasionar efectos secundarios, como pueden ser resequedad vaginal, incluso menopausia precoz, pues, síndrome de fatiga crónica y algunas otras manifestaciones pues, en la caída del pelo, en la imagen corporal, ¿no? En ese orden de ideas usted dice que pues, desde luego debe haber pues, necesariamente un duelo, porque pues, es como una herida psicológica que debe sanar, ¿verdad? Claro. Pero cuando, entonces, usted recomienda a los profesionales de la salud que tenemos que estar atentos con esto, ¿cuándo usted recomendaría una intervención? O sea, ¿cuáles serían los criterios para nosotros saber que una paciente requiere una intervención por parte de psico-oncología, ¿no? Por parte de ustedes? Pues los que nos dedicamos a esto sabemos que desde el primer momento debería haber una intervención, ¿no? Desde el momento hasta casi desde la sospecha, ¿no? Desde acompañar. Incluso antes del diagnóstico. Sí, antes del diagnóstico, desde la sospecha hasta cuando se da el diagnóstico, porque generalmente después de que se da el diagnóstico surgen muchas dudas, muchas preguntas. ¿Qué hay que hacer? Pues responder dando la más amplia información. Es como en la medida en que yo esté más informado de lo que viene, pues voy a echar a andar más mis recursos, voy a ir buscando mejores, el camino, ir allanándose el camino, ¿no? Entonces yo creo que entre más informado esté una persona, menos incertidumbre, ¿no? Menos incertidumbre, sí. Porque puede ver más claro qué es lo que le espera, ¿no? Correcto. Y esto es contrario a lo que a veces, pues sí ha habido situaciones en las que alguien dice, no quiero saber nada, ¿no? Pero a veces puede ser una primera reacción de negación, de decir, no quiero saber nada en este momento, pero okay. Bueno, al rato ya surge así como que, bueno, pues tengo que enfrentarlo, ¿no? Entonces puede haber una negación, puede haber coraje, puede haber miedo, y bueno, ya sabemos las etapas del duelo, que puede ser después una negociación, bueno, pues voy a hacer esto, y así poco a poco puede haber depresión y finalmente llegar a aceptar, que es cuando pues ya hay que aceptar los tratamientos que vengan pues, para salvar la vida, ¿no? Para sí. Por lo menos tener una posibilidad más amplia de vivir, ¿no? Entonces sí es, yo creo que siempre, si es posible,
acompañar al personal de salud mental a una persona es, yo creo que de las mejores elecciones que puede uno tener, ¿no? Y si en el camino surgen, por ejemplo, dudas sobre esta parte de la sexualidad en una mujer con cáncer de mama, bueno, en teoría se dice que quienes deberían de recibir esta atención psicoterapéutica debería ser la pareja. No nada más la mujer, debería de asistir la pareja, si es que surgiera algo que esté impidiendo la reanudación de su vida sexual o que hubiera conflictos en la vida sexual, tendría que también ser acompañado por la pareja. Eso es lo que sería lo más deseable, ¿no? Sin embargo, también, pues, una paciente con ese diagnóstico, pues también tendría que tener consciente que tiene que trabajar también, pues, lo que ella considere en ejercicios de análisis, o sea, considere que pudiera estar deteniendo esa actividad, ese deseo o esa pérdida de interés en reiniciar su sexualidad, ¿no? Igual puede haber factores físicos o puede ser que todavía su organismo, su cuerpo no esté en disposición por todos los tratamientos que se recibió, o pudiera ser que esté pasando por depresión, y pues también para la depresión hay tratamientos, ¿no? Correcto. Hacer el diagnóstico. Hacer el diagnóstico de depresión, y también muchas mujeres sufren trastornos del sueño también, que eso se convierte en algo muy incapacitante también, no nada más para la sexualidad, para todas las actividades, ¿no? Sí, porque incluso existen trastornos desde el punto de vista sexual de lo que es el deseo, ¿no? Claro. Es decir, el deseo y la posibilidad de disfrutar el sexo, que es el trastorno del placer también, ¿no? Sí, así es. Sí. En ese orden quisiera comentarle, usted ha dicho que la mama pues es un órgano pues, que tiene sus funciones, es una glándula, ¿no? La lactancia, etcétera, pero también tiene que ver con la feminidad, ¿verdad? Claro. Con ese concepto de erotismo, ¿no? Y que tiene un trasfondo, vamos a decir, también cultural, ¿no? Porque de hecho en algunas conversaciones con cirujanos plásticos, recuerdo yo que por ejemplo en México la mama es mucho más importante que digamos que la región glútea, ¿no? Desde el punto de vista cultural, a diferencia de Brasil, ¿no? Es decir, en Brasil pide más la cirugía, aumento de glúteos, aquí más el aumento de mama, y esto tiene su connotación pues, cultural, sus diferencias, pues, a pesar de que somos latinoamericanos, pues pueden existir algunas diferencias, ¿no? En ese orden, ¿qué tan importante, digamos, esa palabra, el erotismo, qué tan importante es el erotismo en esto que estamos hablando de la sexualidad? Yo creo que el erotismo es una capacidad que todos los seres humanos podemos tener como para explotar nuestra fantasía y nuestra creatividad a través del contacto con el otro, ¿no? Y cuando hablamos de erotismo, pues hablamos de todo el cuerpo, ¿no? De todo el cuerpo humano, ¿no? Desde la piel hasta todos los órganos, ¿no? O sea, no hay algo que pueda escapar al erotismo. Entonces, si pensamos nada más en la mama, pues sería una actitud muy reduccionista, ¿no? Okay. A que pudiéramos dejar de explorar otras áreas, ¿no? Y creo que el erotismo en la sexualidad está poco explorado, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces, como decíamos al principio, que es el sexo y que es la sexualidad se asocia mucho a genitalidad, ¿no? A coito. Okay. Y no es así. Yo creo que la sexualidad es mucho más amplia, ¿no? Habla también de una comunicación, de un contacto, de un vínculo, de una comunicación con el otro a través del cuerpo, pero del cuerpo total. Incluye la mente, ¿no? Incluye todo, la mente, las fantasías. Sí, las fantasías. Entonces, yo creo que sería muy reduccionista pensar, pues nada más está focalizado las mamas. Yo creo que no es así, porque si no, yo creo que hablaríamos de una sexualidad, como dicen los sexólogos, ¿no? Una pobre sexualidad, ¿no? A una sexualidad limitada, pues, ¿no?
Sí, carente, digamos. Carente, sí, y que además la sexualidad está definida también como relacional, o sea, el principal objetivo es llevarnos a relacionarnos con el otro, ¿no? En esa capacidad de relación es donde podemos encontrar ese gusto, esa comunicación, ese encuentro con el otro, o sea, no nada más a través de un órgano, sino a través de todo nuestro ser, ¿no? Entonces se habla mucho también de sexualidad relacional, o sea, la que nos permite encontrarnos con el otro diferente a nosotros, ¿no? Entonces eso, pues entre más nosotros tengamos esa capacidad de explotar esta capacidad que tenemos de erotismo, yo creo que la sexualidad sería más plena. Obviamente hay muchos factores culturales, ¿no? Cada cultura va estableciendo hasta normas, ¿no? Para relacionarse, ¿no? Entonces, lo que es prohibido, lo que es permitido. Lo que es permitido. Entonces los sexólogos dicen que todo está permitido siempre y cuando sea consensuado, ¿no? Sea aceptado por las dos partes que hacen pareja. Entonces, no, creo que si tenemos esta visión de la sexualidad, podría ser que entonces, pues no tener una mamá no tendría que tener tanto significado, ¿no? Aunque sí forme parte de nuestra feminidad, claro, y cualquiera podría decir, no, pues a ti no te han hecho una mastectomía, claro, con toda razón, pero yo creo que a veces las mujeres, yo lo he visto, tienen una gran capacidad para recuperarse de esta pérdida. Inclusive hasta bromas hacen, pues, o sea, es de verdad, es increíble la capacidad que se tiene, y inclusive cuando la mujer elige que no haya una cirugía reconstructiva, ¿no? Okay. Y aceptan vivir así, o sea, mastectomizar y recupera, porque no se limita su vida a la pérdida de la mama, ¿no? Sino que yo creo que esta capacidad de resiliencia, decir estoy viva, puedo tener mi vida con mi familia, con sus seres queridos, con todo, con su actividad, mujeres que son productivas aparte de estar en casa, luego fuera de casa, igual en casa se produce también mucho, obvio, sí. Pero que están muy activas, entonces, y también personas que están haciéndose cargo de una familia que disfrutan esto, entonces pueden incorporar una vida activa y plena, pues aquí hablaríamos de calidad de vida, ¿no? Entonces, si hablamos de sexualidad, pues la sexualidad tendría que abonarle a la calidad de vida de la persona, ¿no? Perfecto. ¿Tienes preguntas? Pues a ver si hay espacio para algunas preguntas que te quieran hacer las personas, pues, que nos hacen el favor de escucharla. Si no se puede, pues luego que nos hagan esas preguntas y lo que se pueda, ¿no? Vamos a ver, bueno, aquí dice Lulú Morales. Dice, ¿cómo enfrentar un diagnóstico de esta naturaleza en medio de una pandemia? Bueno, realmente, pues, el cáncer también es una urgencia relativa, no se puede prorrogar porque, pues, va a cambiar, por supuesto, el pronóstico, ¿no? Hay que atacarlo con las medidas necesarias, ¿verdad? Sí, y, pues, aquí te saluda Edelmira Lucrecia. Y bueno, no tenemos muchas preguntas, básicamente saludos. Bueno, ya para concluir, a mí me gustaría que enumerara o nombrara cuáles serían las recomendaciones, primero al personal de la salud, ¿no? Para que, pues, nos sensibilicemos y tengamos un poco más de empatía en relación a este tema que definitivamente es parte del manejo integrativo de una mujer o una pareja donde la mujer tiene cáncer de mama. Y finalmente,
¿cuáles serían las recomendaciones también para estas mujeres? Primero las jóvenes, que por lo que entendí es otro universo, y luego las llamadas mujeres de la tercera edad, ¿no? Que sufren una mastectomía, ¿no? Yo creo que el personal de salud deberíamos de estar atentos a las necesidades, intereses y emociones de nuestras mujeres pacientes con cáncer, ¿no? O cáncer de mama. Tendremos que estar atentos porque en mi experiencia generalmente el personal de salud mental nos hacíamos cargo porque al hablar de la historia de la paciente teníamos la oportunidad de escuchar realmente esas inquietudes y nos convertíamos a veces en un intermediario con los médicos oncólogos para responder a esas inquietudes, ¿no? Sobre todo que tuvieran que ver con aspectos físicos y con cuidados que necesitaba la persona, ¿no? Entonces yo creo que esto se debe de tener esa atención y esa escucha pues, para quien tenga esa necesidad de esclarecer lo que le preocupa, ¿no? Y no hacer a un lado esta parte que es tan importante, ¿no? Yo creo que, y a las personas que estén atravesando por esta situación, pues también que no lo vean como algo, como en segundo término, sino lo vean como también parte de su calidad de vida, como una parte importante y sobre todo si tienen una pareja, pues como parte esencial de una comunicación afectiva con su pareja también, no es el sexo, o sea, por sexo, sino no reducirnos a lo genital, sino un encuentro real de amor, de afecto, ¿no? Con el otro, ¿no? Entonces, yo creo que es no reducir pues esa posibilidad y hablarlo un poco más abiertamente, ¿no? Eso sería como la sugerencia, ¿no? Y el personal de salud, yo creo que es algo que habitualmente hacemos el personal de salud mental, abordar ese tema como parte también integral de lo que es la psicoterapia, ¿no? Tanto a pacientes como a familiares. Perfecto. ¿Alguna otra consideración, maestra? No, Francisca, antes. Pues yo creo que Ya para cerrar. muchas gracias por la oportunidad y si tienen alguna pregunta o duda, pues ahí estamos a la orden. Muy bien, pues muchas gracias, al contrario, es un honor para mí haber hecho esta entrevista o tertulia, este conversatorio, ¿no? Con todas las fallas técnicas, lo que sea, pues obviamente no es nuestro fuerte precisamente ese, ¿verdad? Pero el propósito básicamente es de comunicar, ¿no? Una información, digamos, confiable, ¿verdad? Con una persona que tiene tanta experiencia en este tema, ¿sí? Creo que básicamente esa es la idea, que se multiplique la información y que haya menos, a mayor información, pues menos incertidumbre. En esas mujeres que, como ya sabemos, pues que el cáncer de mama es la neoplasia número 1 a nivel mundial y México pues no escapa de esa estadística, ¿no? Y lamentablemente además estamos viendo mujeres muy jóvenes, o cada día mujeres más jóvenes con cáncer de mama, ¿no? Entonces, mi agradecimiento y pues cualquier duda por allí, por las redes sociales, podemos seguir retroalimentando pues este tema. Ok, muchas gracias. Gracias.